nunc in hora mortis nostrae. Amén. Había terminado ya el rezo cotidiano del rosario. Durante media hora la voz sosegada del príncipe había recordado los misterios gloriosos y dolorosos. Durante media hora, otras voces entremezcladas habían tejido un rumor ondulante en el cual se habían destacado las flores de oro de palabras no habituales: amor, virginidad, muerte, y durante este rumor el salón rococó parecía haber cambiado de aspecto. Hasta los papagayos, que desplegaban las irisadas alas sobre la seda de las tapicerías, habían parecido intimidados. Incluso la Magdalena, entre las dos ventanas, había parecido una penitente y no una bella y opulenta rubiaza perdida en quién sabe qué sueños, como se la veía siempre. Ahora, acallada la voz, todo volvía al orden, al desorden acostumbrado. Por la puerta, cruzada la cual habían salido los criados, el alano bendicó, entristecido por la exclusión que se había hecho de él, entró y movió el rabo. Las mujeres se levantaban lentamente y el oscilante retroceder de las enaguas dejaba poco a poco al descubierto las desnudeces mitológicas que se dibujaban en el fondo lechoso de las baldosas. Quedó cubierta solamente una Andrómeda a quien el hábito del padre Pirrone, rezagado en sus oraciones suplementarias, impidió durante un buen rato que volviera a ver al plateado Perseo que, sobrevolando las olas, se apresuraba al socorro y al beso. En los frescos del techo se despertaron las divinidades. Las filas de tritones y dríadas, que desde los montes y los mares, entre nubes, frambuesa y ciclamino, se precipitaban hacia una transfigurada conca d'oro para exaltar la gloria de la casa de los Salina, aparecieron de pronto tan colmadas de entusiasmo como para descuidar las más simples reglas de la perspectiva. Y los dioses mayores, los príncipes entre los dioses, Júpiter fulgurante, Marte ceñudo, Venus lánguida, que habían precedido las turbas de los menores, embrazaban gustosamente el escudo azul con el gato pardo. Bajo aquel Olimpo palermitano, también los mortales de la casa de los Salina descendían apresuradamente de las místicas esferas. Las muchachas ordenaban los pliegues de sus vestidos, cambiaban azuladas miradas y palabras en la jerga del pensionado. Hacía más de un mes, desde el día de los motines del 4 de abril, que por prudencia las habían hecho volver del convento y echaban de menos los lechos de baldaquino y la intimidad colectiva del Salvatore. Los muchachos se peleaban por la posesión de una estampa de San Francisco de Paula. El primogénito, el heredero, el duque Paolo, tenía ya ganas de fumar y, temeroso de hacerlo en presencia de sus padres, palpaba a través del bolsillo la paja trenzada de la pitillera. A su rostro palidísimo asomaba una melancolía metafísica. La jornada no había sido buena. Guiscardo, el alazán irlandés, le había parecido en baja forma, y Fanny no había encontrado la manera o el deseo de hacerle llegar el acostumbrado billetito de color violeta. ¿Por qué entonces se había encarnado el Redentor? Mientras tanto, él, el príncipe, se levantaba. El impacto de su peso de gigante hacía temblar el pavimento y en sus ojos clarísimos se reflejó por un instante el orgullo de esta efímera confirmación de su señorío sobre hombres y edificios. Y basta una obra para alcanzar la gloria literaria. Pablo Vilaboy, El gato pardo. Además, publicación póstuma, porque nadie la quiso publicar. Para más INRI, para hurgar un poco más en la herida, ¿verdad? Sí, una novela que nos lleva a la Italia de Garibaldi, de la unificación italiana, los últimos estertores de la Casa de Saboya, de los Borbones, y también mucha historia autobiográfica, porque el príncipe, al que hace referencia el título y cómo empieza la novela en esta reunión de rezo familiar, está inspirado en el bisabuelo de Lampedusa. Está contando lo que conocía de primera mano Giuseppe Tomasi de Lampedusa, bien por antepasados o bien en los últimos capítulos por pensamiento propio y personal. Y después, quien no ha escuchado esa máxima de para que todo siga igual, todo ha de cambiar o al revés, se conoce de las dos maneras, que es un pensamiento que se estudia en ciencias políticas, con el nombre de máxima lampedusiana o gatopardiana. Efectivamente, o sea que hay una concepción, es decir, claro, lo que vamos viendo en la novela. Para mantener nuestro estatus, para mantener nuestra posición, para mantener nuestros privilegios, hay que fingir, hay que hacer parecer, aparentemos que estamos cambiando cosas, pero en realidad todo se mantiene tal cual. Esa es la visión de la aristocracia, ¿no? La que se agarra aún a aquel reino de las dos Sicilias, pero con la llegada de Garibaldi, de la burguesía, de los burócratas, pues ve que tiene que
que adaptarse, de hacer el camaleón para mantener sus privilegios y montar esa alianza con la burguesía. Este tipo de línea política o de pensamiento que recorre la novela, poco acertada no fue, porque recibió palos tanto de la derecha como de la izquierda. La derecha porque se ofendió al ver cómo se mostraba la aristocracia como, bueno, como sustentada a su poder y que podía hacer lo que fuera por mantener el poder. Y la izquierda porque mostraba al pueblo sin conciencia de clase y añorando ese reino de las dos Sicilias. Entonces, digamos que, bueno, y a los historiadores tampoco les gustó porque criticaba también parte de la unificación italiana y a Garibaldi. O sea que algo acertado tenía esta novela cuando molestaba a todos. Cuando molestaba a todos. Pero fue Giorgio Vasari el que, como dices póstumamente, bueno, que descubriría quién era el autor después de leer el manuscrito, de decir esto sí que habría que publicarlo, y entonces de querer saber quién era, saber que un año antes había muerto Lampedusa. Se publicó a finales de los años 50 y en el 63 ahí vamos. Visconti hizo la mítica adaptación de esta novela. Es imposible leer y releer El gato pardo sin pensar, no ya en la película en sí, en las bellísimas imágenes de Visconti, sino sobre todo en Burt Lancaster como príncipe de Salina. Es imposible. Y también en su día, sobre todo para la crítica norteamericana, recibió muchos palos la interpretación de Burt Lancaster. El gato pardo fue mejor recibida en Europa, pero bueno, con el tiempo ha quedado como lo que es. Película y novela, ambas. Pues una recomendación fantástica. Cualquier momento es bueno para volver al gato pardo, para leer El gato pardo si aún no se han atrevido a ello antes. Sí, eso sin duda. Pues vamos a seguir hablando de historia. ¿O no? Ahora nos lo va a explicar él, porque la historia, la leyenda, lo que se ha dado por hecho y por sabido, lo que nos han contado en el colegio, los que hicimos aquella EGB de hace tantísimo tiempo ya, en fin, todo eso está contenido en esta estupenda novela, Los asnos salvajes, y tenemos la fortuna de que su autor haya venido a presentarla. José Langreo, bienvenido a El arpa de Bécquer. Muchas gracias. La primera pregunta directa. ¿Don Pelayo existió o no existió? ¿Qué pasa con Don Pelayo? Y lo del don también, porque en tu novela es Pelayo a secas, que es mucho más creíble, por cierto, claro. Sí, el Don Pelayo creo que se puso para no ponerle Pelayo primero, realmente. ¿Y existió o no existió? Yo hago caso a Menéndez Pidal de que se puede decir de todo sobre Pelayo, menos negar su existencia. Alguien hubo, que se llamara así, perfecto. Pero lo que realmente está la cuestión es quién era, cuál era su origen. Ahí es donde cualquier escritor puede elucubrar cualquier cosa, porque no hay ninguna razón, ninguna certeza. No viene de un conde de Asturias, no había ningún conde de Asturias, ningún papel lo certifica. No había ni siquiera un duque de Cantabria, ese más famoso Pedro, tampoco. Ni siquiera se sabe si Alfonso y Fruela, aunque le llaman Fruela Pérez al venir de Pedro, fueran sus hijos, en absoluto. O sea que todos son justificaciones para reinados posteriores, no para que 1300 años después digan, no, esto lo escribieron para dejar posteridad, no, era para justificar sus reinados en el siglo VIII, en el siglo IX, y por eso se escribieron esas crónicas. Lo que ocurre, qué fantástica época para investigar y para fabular. Por supuesto, y ahí tu novela, ¿verdad? Por supuesto, exactamente. Además, desde el principio lo dices, citas la leyenda y ya cuentas que, claro, hay que seguirla de un modo u otro, la leyenda. Exactamente, siempre toda leyenda bebe de un pozo de veracidad y a partir de ahí se distorsiona, se adorna, se hace cualquier cosa para justificar luego otras actitudes, ni más ni menos. ¿Fueron todos estos interrogantes en torno a Pelayo y a todo lo que sucedió en el inicio de la llamada Reconquista lo que te llamó la atención? ¿O qué fue lo primero que te llamó la atención? Y entonces pensaste, mira, por aquí podría tirar yo para escribir una novela. No, realmente lo que me llamó la atención es que todo el mundo estaba con el mito de Arturo, diciendo, y la historia de España, que es riquísima, dice, ¿cuál es nuestro mito fundacional? Porque el mito de Arturo parece ser que lo cogieron como mito fundacional de Inglaterra. Exacto.
pero es más mito todavía que lo de Pelayo, realmente. Y eso fue lo que me chocó, ¿no? Y al investigar en la historia, que me encanta leer historia, vi este potencial de Pelayo, esa famosa batalla de Covadonga, que realmente, si vas a ese escenario, dudas completamente que cualquiera se encierre ahí. Tú lo para cuentas en la nota resistir. histórica al final. Exactamente. Es que cualquiera que haya leído un poco de historia militar dice, aquí no me encierro, aquí es que es para morir, realmente. Lo lleva a un sitio en el que no hay más salida que la de los lagos. Entonces es muy extraño. ¿Qué debió ocurrir realmente? Varias escaramuzas. Pero claro, el mito fundacional no puede tener de que, bueno, lucharon aquí, partieron cabezas allí y así pasó. No, tiene que tener una batalla importante que escenifique la libertad de ese pueblo. Pelayo es centro, es columna vertebral, es el personaje principal de tu novela, pero es muy coral. Sí. Atiendes a muchos frentes distintos y así vas contando muchas cosas de la época. Es muy interesante ese modo en el que vas distribuyendo la historia con mayúscula, o la aprobada como tal, con la leyenda y con lo que tú como escritor inventas. Exacto, porque no es solo de un pueblo, están los cántabros, están los astures, hay godos, hay ladrones, o sea, ahí hay una miscelánea de grupos que hacen una heterogeneidad de que aquí no solo fue uno, no fue. Entonces había que hacer la coral, es decir, incluso pongo un musulmán que abandona Córdoba, que no sé qué, para hacerla todo mucho más racial. Y hay una historia de amor, bueno, varias digamos, pero sobre todo hay una historia de amor también que da mucho corazón, nunca mejor dicho, a tu narración. Exactamente, la historia de amor es un yin y yang. Hay una historia de amor muy trágica, terrible, y hay una historia de amor que lleva todo el hilo hasta la página final. Porque a mí me da la sensación, corrígeme si me equivoco, cuentas cómo, pero que en el fondo has querido contar la historia y para mí como lector logras hacerlo así, como si fuera, yo creo que como mejor se transmite además la historia de verdad, como una historia de aventuras, una novela de aventuras, fundamentalmente. Hay escaramuzas, hay batallas, hay enfrentamientos, pero eso, hay amores, desamores, traiciones. Sí. Uno que empieza siendo esclavo, luego entonces, claro, se libera a sí mismo y se supone va a liberar un pueblo, etcétera, etcétera. Exacto. Una novela histórica tiene que jugar con esa épica. Si no es una novela de aventuras, de intriga, de suspense y romántica, no cuadra todo en él. No solo con contar el contexto histórico y la progresión del personaje principal o tal. Hombre, en una novela histórica, por ejemplo, que narre el día de Normandía, pues obviamente, pero en una novela histórica en la que no tenemos conocimientos historiográficos suficientes para decir qué pasó, tiene que dar pie a una novela épica. Has dicho fabular. ¿Qué es para ti fabular a la hora de ponerte a escribir una novela de este tipo? Fabular para mí es adornar. Es adornar. O sea, tengo el tronco principal de que ocurrió un hecho de que una persona se soliviantó a un grupo que consiguió la libertad a través de una batalla. Pues el fabular es decir, vamos a adornar lo que hay alrededor de ese personaje principal para hacerlo o más creíble o más entrañable. Y así juegas con lo verdadero o no verdadero, con la ficción y con lo histórico. Exacto. Para hacerlo más real, para hacerlo más actual, digamos, ¿no? Entonces juego con la psicología de los personajes, con esas querencias, con esas ansias, para hacerlo un poquito más actual. Dentro de esa verosimilitud que señalas, hay algo que me encanta, que es que jamás describes a Pelayo como un héroe convencido de serlo. Porque claro, en ese momento él no podía ser consciente de lo que realmente estaba pasando ni de lo que iba a suceder. Exacto. Entonces tú le cuentas eso con esa credibilidad de alguien que simplemente se lo va encontrando y va tomando decisiones y va actuando en modo A, pero claro, héroe le podemos ver posteriormente, pero él no puede verse a sí mismo como tal, ¿verdad? Cierto, y además juego con que le echan en cara que es una venganza. Además es. Que es una venganza. Y él no es que no vaya buscando su camino, yo creo que al personaje le marca mucho su estancia de esclavo en Córdoba y dice, hasta aquí hemos llegado, voy a ser malo. Exacto. Voy a ser malo. Si no me he ido bien del otro modo. Voy a ser malo, exactamente. Y es así. Y tenía que haber ahondado más en la historia de su mujer gaudiosa, en que le intenta llevar hacia la esta del bien. Pero ahí también me interesó más jugar
con las heroínas de la novela, que realmente son Gaudiosa y Muriel, que son las que consiguen que se gane esa batalla, con su actitud. Son dos personajes fundamentales. Fundamentales, completamente fundamentales. Y además hay otra cosa también que quiero alabarte, que es que, aunque estás escribiendo ahora en siglo XXI, intentas transmitir y contar a los personajes como debieron ser entonces. También no este modo de reescribir la historia, aunque sea la leyenda o la fábula, y que hay mucho hincapié en hacer subrayados o en llevarnos a nuestra ascua la sardina que queremos. No, no, no. Tú intentas ser fiel a la época, pero dentro de eso es muy creíble que personajes como Muriel pudieras actuar de ese modo. Exactamente, porque además la sociedad cántabra era una sociedad matriarcal. Realmente claro. Era la hermana mayor la que decidía la herencia del padre. Entonces la libertad de las mujeres cántabras era muy superior a la que tenían los hispanorromanos, porque Roma, con todo lo que nos ha traído una sociedad muy clasista y una sociedad muy machista. Las mujeres no tenían nombre, eran feminizados de los nombres de varones, y era el pater familias, tenía derecho de vida y muerte de todas las personas que vivían en su casa. Y eso lo hemos heredado. Media Europa es una sociedad machista completamente de herencia de Roma. Y aquí tú vas a los orígenes. Fíjate, doña Berengaria, menudo personaje también por otro lado. Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Es que realmente los personajes femeninos son los que van marcando la novela. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora lo decidirá el público. Que es soberano. Que es soberano, exactamente. ¿Qué feedback te gustaría tener de los lectores? ¿O ya te ha llegado alguno? Sí, me han llegado bastantes y sobre todo entretener. Lo que más he recibido es que les ha entretenido un montón, que no han parado, en cuanto han cogido el hilo de la novela, no han podido parar de leer. Y entonces les ha entretenido, les ha, más que divertido, entretenido. ¿Y han descubierto cosas nuevas? ¿Han descubierto cosas nuevas? Del personaje, de la historia. No, de eso no. Es tan coral que les arrastra en la multitud de cosas que pasan. Sobre todo a algunos les encanta la historia trágica de Probo y de Ápala, ¿no? Más que la de Omar y Muriel. Y a mí eso me encanta. Me encanta porque ahí cada lector, según sus emociones, se va por unos derroteros o por otros. Que dibujo en esa novela coral. Volviendo al asunto de la heroicidad. ¿Pero acaso un héroe no es aquel con el valor de hacer realidad sus sueños? Esto no lo podemos aplicar hoy en día. Totalmente. En cualquier época y en cualquier momento de tu vida. Si no persigues tus sueños, nunca vas a ser un héroe. La vida te va a poner trabas, te va a poner zancadillas, te va a poner... Pero todo aquel que tiene pasión por algo debe perseguirlo. ¿Qué fue lo más complicado, José, de preparar y de ir escribiendo y desarrollando la novela? ¿Qué episodio, qué momento, o en el proceso ya de redacción, en qué momento hubo más dudas? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cómo dibujaba Pelayo? ¿Cómo salirme de esa caracterización de héroe? Y eso fue lo que más me costó decir, porque si me equivocaba, la novela no llamaría la atención. Eso fue lo más difícil. A partir de ahí, todo lo demás vino concatenado. Y por otro lado, lo contrario, ¿y qué fue lo que más te gratificó? O sea, el momento, el capítulo, el personaje, una vez ya acabada, pero que dijiste, de esto estoy especialmente orgulloso y satisfecho. Del amor trágico de Probo y de Ápala. Realmente lo sentí bastante. De hecho, cuando terminas la novela, dejas reposar las palabras y durante unos meses pues no la tocas ni nada. Y al volver a releerla fue lo que más me llegó al corazón, fíjate. Como Pablo, como Alejandro Dumas, que le encontraron una vez llorando y es porque había escrito en ese momento la muerte de D'Artagnan. Fíjate, lo dice la leyenda, pero ¿cómo no creerla cuando es tan fabulosa como esto, ¿no? Es que acabo de matar a D'Artagnan y claro, esto es horroroso. Fíjate, no lo sabías. Y no me lo van a perdonar nunca los lectores también, por otro lado. Yo te diré que a mí siempre me tiran muy para atrás, digámoslo así, las novelas de contexto bélico, las batallas. Me da igual donde sucedan, la época,
pero tú consigues que esté tan dentro de la batalla que me doy cuenta de que es una escena, valga la redundancia, de batalla, cuando ya la he leído. O sea, la haces fácil. Yo tiendo a perderme mucho en ese sentido, el flanco que ataca, los que vuelven, la escaramuza de arriba, el no sé qué. Y tú lo describes tan bien, es tan vívido, tan directo, cuando dices... Uy, por un simple detalle, porque sigo la vivencia de Omar en esa batalla. Y es el núcleo de... La batalla está alrededor de lo que le sucede a él. Claro. De lo que le sucede a él. Entonces separo un poco de esos palos, de eso lo que tú dices, de una escaramuza aquí, otra aquí, no sé qué le pasa a este personaje. Entonces me centro en ese personaje principal. No es Pelayo, es Omar y lo que le sucede. Hay otra cosa que me encanta, que es, desde el principio, como he dicho antes, se lo señalas, se lo apuntas al lector, vamos a jugar con la leyenda, lo contabas a Pablo, vamos a jugar con la fábula, pero quiero ser muy verosímil. Y uno, cuando cierra el libro, sabiendo que es novela, con tu nota histórica fantástica en la que analizas lo que sí, lo que no, por qué esto, por qué lo otro, dice, bueno, ya que estamos con el gato pardo, se non è vero e ben trovato. Imagino que se tiene que ser también un orgullo para novelista, ¿no? Esa parte de historiador aficionado y de seguidor de la historia, decir, bueno, que la novela se la crean, ¿no? Sí, y se la creen realmente, o sea, que es una historia que entretiene realmente, porque ese es el fin último de un escritor, que al leer entretenga lo que escribes, que no sea aburrido y que no sea tedioso. Pues nada, nos quedamos con heroísmo, amor, fabulación. ¿No? Son muy buenos ingredientes. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y habrán visto durante la conversación un book trailer estupendo de 1 minuto que resume muy bien la novela y que puede ser el primer aperitivo, sí, ¿no? para abrir las ganas. Exactamente. Está hecho para eso, para abrir las ganas, para decir, a ver, pues me interesa lo que cuenta, con la joya enigmática, con los asnos salvajes, ¿no? Claro, ¿quiénes son? Es el título, han visto, pero no hemos explicado nada porque eso lo tienen que descubrir leyendo el libro. Exactamente, claro. La famosa crónica del Moro Rasis, que en época del gobernador Ambasa, 30 asnos salvajes se rebelaron en las montañas del norte. Era un modo de decir perro salvaje que utilizan mucho los musulmanes para despreciar, pues los asnos salvajes también era algo despreciativo. Y me encantó resumirlo en ese título. Porque además, en el fondo, pues bueno, tal y como nos han contado siempre la historia, sea de un modo u otro, como tú cuentas, pudo pasar, en otras crónicas, en lo inventado por otros, porque algunas crónicas se ha demostrado con el tiempo que están totalmente inventadas, pero bueno, pero hubo algunos asnos salvajes que empezaron a moverse allí arriba, ¿verdad? Y poquito a poco se extendieron por toda la península. Nació el reino de Asturias. Curiosamente, no el de Cantabria, sino el de Asturias. Que eso también, ¿por qué? A leerlo. Hay que leerlo. Es que si lo contamos todo... Claro, quitamos el quid de la intriga. Pues José Langreo, muchas gracias por tu visita. A vosotros. Gracias por Los asnos salvajes, publicado por Editorial Fanes. Y como te preguntaba Pablo, ¿y ahora qué? Pues cuando tengas ese qué, ven a contarlo, por favor. Por supuesto, ya depende. Yo tengo que agradecer a Editorial Fanes que haya apostado por esta novela. Es un equipo estupendo, además con mucha ilusión, y ojalá sigan creciendo. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros seguimos creciendo con lecturas, Pablo. Sí, podemos irnos al norte. A ti te llama aquello y te tira, claro. Aunque eso es un poquito más hacia allí. Bueno, estoy colocando el mapa al revés según como lo pille uno, pero... Pues con este calorcito, qué mejor. Pues nada, estupendamente, desde luego. Nada como para descubrir qué pasó o qué pudo pasar en la conocida como Batalla de Covadonga y en todo lo demás, en el inicio de la Reconquista y en lo que saben los que tenemos ya una edad, don Pelayo. Bueno, pues aquí le quitamos el don, pero creo que en el fondo le admiramos mucho más sin ese don que con el que le colocaban en algunos sitios. Y nos vamos al ángulo oscuro del salón, toca que el arpa descanse, toca buscar nuevas lecturas que dentro de muy poco vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.